Capítulo 200, el trato está hecho. 6. En ese momento se escuchó una voz muy amigable. Kale, ¿estás cansado? Kale respondió reflexivamente y con honestidad a la voz de la ex señor dragón Serit. No, no estoy particularmente cansado, pude descansar un poco antes de venir. La voz gradualmente se volvió más tranquila. Serit tenía una cara traviesa pero estaba llena de sabiduría. Todavía había una suave sonrisa en sus labios. De hecho, esa sonrisa ni siquiera llegó a los ojos de Kale. Eruhaven, el dragón más antiguo que residía en esta tierra donde Kale había aterrizado, estaba notablemente enfadado. Dada su longevidad, nadie podía prever cuánto más viviría después de su renacimiento, y eso lo irritaba profundamente. Aunque trató de ocultar su enojo con una ligera sonrisa, sus ojos eran severos. SSSSUT. A su alrededor volaba polvo dorado. Abuelo Goldie, ¿por qué estás usando tu habilidad? Nos están atacando. Raon abrió los ojos sorprendido y confundido mientras Eruhaven hablaba tranquilamente. Yo soy el que va a lanzar un ataque en este momento. Raon ladeó la cabeza. Kale sintió como su corazón daba un salto. Pero, ¿por qué? De manera extraña, sus labios se curvaron hacia arriba mientras se levantaban poco a poco. Kale. En ese momento, el dragón antiguo habló. Si no estás cansado, podemos tener una conversación. De repente, a Kale le vino a la mente el primer encuentro con Eruhaven. El dragón emanaba una arrogancia que coincidía perfectamente con la palabra, omnioso. De alguna manera Kale sentía que la imagen actual de Eruhaven se superponía con la de aquel momento. Y eso se debía a que... Creo que es hora de escuchar la historia de ese arrogante dragón bastardo. Era una declaración severa, muy severa. Jocosamente, un sonido de risa escapó de los labios de Kale. Arrogante dragón bastardo. Solo podía referirse a una sola existencia. Definitivamente, se refería al dragón, el líder de la familia púrpura que gobernaba a Pitoyu, al que llamaban el señor dragón. Kale miró a su alrededor. Rasil, Dodori, Mila. Dodori todavía era joven y no se sentía particularmente confiable, pero la energía de Rasil y Mila era impresionante. Rasil, que no ocultaba su actitud desafiante, estaba claramente molesto. ¿Cómo se atreven esos cachorros de dragón de otro mundo? A nuestro hermano menor. Aunque murmuró algo por sí mismo, Kale decidió no prestarle atención. Mila estaba de pie en silencio, apoyando el hombro preocupado de Dodori. Pero eso era lo que más asustaba. No sabía por qué, pero... Ahora que lo pienso, estos dragones tienen personalidades realmente fuertes. Aún así, se sentía reconfortante. Los dragones de Rohan y los dragones de Apitoyu. Una lucha de dragones contra dragones. Solo el nombre evocaba una imagen feroz, pero en este momento, Kale no creía que los dragones frente a él fueran a perder. Kale abrió la boca después de toser ligeramente. Dentro de los límites de lo que sé, responderé cualquier pregunta que tengan. Y luego miró a Alberu. Él suspiró y abrió la boca. Vamos al Palacio Real. El lugar de la conversación ahora era el Palacio Real que se había vuelto tan familiar. Asterisco. Llanuras centrales. El emperador, mirando desde el castillo de la isla Jaenam, no desde el Palacio Imperial, vio el vasto mar extendiéndose bajo el cielo infinito. Ya se fue. Sí, su majestad. El jefe eunuco Gui se inclinó profundamente. Realmente se fue en silencio. Comillas. Como cuando vinieron, aquellos ilusorios individuos también se van de manera sorprendente. El jefe eunuco Gui no respondió a las palabras del emperador y se quedó quieto, inclinando la cabeza. Dada su experiencia en el Palacio Imperial, ahora no era el momento de levantar la cabeza para mirar al emperador. Jefe eunuco Gui. Sí, su majestad. Estoy seguro de que los artisitas marciales también se dieron cuenta, ¿verdad? Los líderes de cada facción han notado la ausencia del joven maestro Kim y su grupo. Además, en el caso del demonio celestial, dado que ayer tuvo una conversación separada con Choi Andaejiap, parece que se lo avisaron con anticipación. Bien. El emperador asintió. Su ausencia pronto se extenderá por todas las llanuras centrales. King Hail, cuya presencia no se puede ocultar aunque se intente ocultarla. Ahora que se ha ido, se difundirán rumores sobre su paradero.
Por supuesto, los pocos que conocen su secreto no dirán la verdad. Al menos hay que tener ese tipo de cabeza para ocupar un alto cargo. Realmente, un individuo muy arrogante. Una risa superficial brotó de la boca del emperador. Como recompensa, entregó las ropas del primer emperador, uno de los 3 grandes tesoros del palacio imperial. Después de todo, él salvó las llanuras centrales. Al no poder dar un puesto oficial o tierras a cambio, el emperador dio algo de gran valor. Porque pensé que podría necesitarlo. A los ojos del emperador, ese individuo no era una presencia destinada a permanecer como un ser humano. Por eso, entregó los objetos del primer emperador, que se convirtió en un dios. Un individuo interesante. Aún así, no parecía satisfecho. Su Majestad el emperador. Parece que hay algo más que deseas. Sí, lo hay. La majestuosidad regresó a la cara que antes era segura. La próxima vez que yo tenga una solicitud, por favor, ayúdeme. Si no la tengo, entonces no. Realmente pronunció con ligereza y arrogancia esas palabras. Comillas. Tu nombre era Kale Enituse. Sí, así es, Su Majestad. El emperador, mirando un mar tan vasto como el cielo interminable, murmuró. Parece que lo veré pronto. Sintió esa sensación. Y gracias a esta intuición, el emperador, que pudo sobrevivir a su predecesor, dijo sin más. Deja que los rumores sobre Kim Jaeil sigan circulando. Comillas. Comillas. El jefe eunuco Wi dudó antes de abrir la boca. Comillas. Los rumores pueden ser insoportables. ¿Por qué? Es porque hay rumores de que él es un dios más grande que el emperador. Comillas. Comillas. Al jefe eunuco Wi, que no pudo dar ninguna respuesta, el emperador le dijo tranquilamente. No importa, que la gente diga lo que quiera. Comillas. Entendido. Al jefe eunuco Wi, que respondió después de un momento de vacilación, el emperador le habló. Hoy partiré de nuevo hacia Beijing. Quédate aquí con el rey del puño y organiza la isla Hainan y Guangdong, y más allá, las cosas en el mundo Murim, y regresa. Sí, Su Majestad. Sal un rato. Sí. El jefe eunuco Wi salió cautelosamente de la habitación donde se quedaba el emperador. Solo entonces el jefe eunuco Wi exhaló suavemente. Encontrarse con el emperador siempre requería mucha energía mental. Su mirada se dirigió en una dirección. En esa dirección estaba el pasillo donde se quedaba Kale y su grupo. No importa, recordó las palabras del emperador. No está mal. Realmente no importaba. Independientemente de lo que fuera Kim Jaeil, no podría derrocar la autoridad del emperador. De hecho, podría ser beneficioso, ya que también podrían surgir rumores de que él podría ser un miembro oculto de la familia imperial. Pero no es algo agradable. Los rumores eran más ásperos y rápidos que un incendio forestal. Se estaban extendiendo sin fin y volviéndose más amplios. Además, el jefe eunuco Wi sentía la extraña atmósfera flotando alrededor de la isla Hainan. Parece que algunas personas adoran al joven maestro Kim. La adoración podría ser una expresión exagerada. Sin embargo, no eran solo simples admiradores o admiradoras, se notaba que aquellos que llevaban sentimientos más allá de la simple admiración o anhelo hacia Kim parecían estar presentes. Era inevitable, ya que los que adoraban a la demonio de sangre como a un dios tenían a alguien que había vencido a la demonio de sangre a su servicio y que había creado un gran tsunami para detener el mar. ¿Cómo podrían ignorar eso? En sus corazones Kim Jaeil ya estaba grabado. Y también para los del mundo Murim. Miraban a Kim Jaeil como si fuera un pionero que ya había recorrido el camino que estaban destinados a alcanzar. No parecía ser una atmósfera problemática en particular. No lo sé. Ya que el joven maestro Kim había desaparecido, ¿de qué serviría formar esta atmósfera? Al final desaparecerá. Tengo cosas que hacer. El jefe eunuco Wi pronto dejó de pensar y se movió. Por supuesto, miró hacia el pasillo donde Kim Jaeil y su grupo se habían quedado por última vez y rezó por un momento. Que el futuro del joven maestro Kim se cumpla según su voluntad. Para aquellos que salvaron esta tierra, el jefe eunuco Wi rezaba un breve deseo cada día. No sabía si ese deseo se haría realidad, pero aún así, parecía que no haría daño rezar. El jefe eunuco Wi se movió rápidamente, deseando la felicidad y la seguridad del joven maestro Kim y sus acompañantes.
Aún había mucho trabajo por hacer en las llanuras centrales. Pero el ocupado emperador y el jefe eunuco Wei aún no se habían dado cuenta. Haiwan, emperador del mar. En las llanuras centrales, si quien gobierna la tierra es el emperador que reside en Beijing, hay rumores de que hay otro emperador que gobierna el mar. Además, hay quienes lo veneran como un dios. Aún no se sabía, porque era una información escasa. Asterisco asterisco asterisco. Toc toc. Eruhaven golpeó la mesa. Apitoyu es un mundo dominado por dragones y el líder, el señor dragón, maneja la habilidad llamada tiempo, mientras que la dragón muerto que les proporcionó información manejaba la habilidad futuro, ¿verdad? Sí. Y también hay dragones que manejan el pasado como habilidad, ¿verdad? Sí, la dragón que nos dio información, Maxilian, nos pidió que lo buscáramos. Eruhaven reflexionó brevemente antes de hablar. Kale, ¿puedo examinar los objetos que Maxilian te dio? Oh, sí, por supuesto. Kale le entregó su corona mejorada, junto con un bolsillo dimensional que contenía un anillo y una espada. Al recibir el bolsillo dimensional, Eruhaven lo abrió de un tirón. Voy a Apitoyu también. Sí. Otros dragones también irán. La comisura de los labios de Kale se curvó hacia arriba. Eruhaven sonrió ante esa expresión y tocó el bolsillo dimensional. Kale, la espada que le darás a Choyan es la espada para el guardián que protege al señor dragón. Sí. Kale recordó el contenido dejado por Maxilian. Menor que A, y esta espada solía ser utilizada por los elfos que veneraban al señor dragón de generación en generación. Jejeje, robé eso también. Esto es para el caballero que el señor dragón de nuestro mundo diseñó para protegerlo, muy impresionante. Pufufu. Probablemente el actual guardián del señor dragón esté en un estado incompleto. ¿Mayor que? Eruhaven preguntó con calma. Y esta espada pertenece a los elfos, ¿verdad? Sí. Y los dragones de Apitoyu destruyeron el árbol del mundo, ¿verdad? Kale se detuvo por un momento y miró a Eruhaven al recordar un pensamiento repentino. El dragón antiguo habló con seriedad. Los elfos veneran y sirven a los dragones, pero lo único que realmente siguen y arriesgan sus vidas para proteger es el árbol del mundo. Es cierto. Aunque los elfos se volvieron locos por Raon y Eruhaven, la base de su aldea era el árbol del mundo. El árbol del mundo era su hogar y su mundo, incluso con pequeñas ramas formaban sus aldeas. Para ellos, el árbol del mundo era su tierra y su mundo. Apitoyu. Otro camino se abría allí. La boca de Kale se abrió lentamente. Comillas. El dios de la esperanza lo dijo. Más que destruirlo. El árbol del mundo ha perdido su voluntad. Se podría entender eso como perderse a uno mismo y ser controlado por el señor dragón. Comillas. Esa posibilidad existe. Si los dragones de Apitoyu no son tontos, no se convertirán en enemigos de los elfos al destruir el árbol del mundo. Kale respondió después de esas palabras. Más bien, destruirán el espíritu del árbol del mundo y lo manipularán para gobernar tanto al árbol del mundo como a los elfos. Kale y Eruhaven, los dos se miraron fijamente. Entonces Eruhaven abrió lentamente la boca. Si nuestra suposición es correcta. En la oficina del príncipe heredero. En una esquina, Raon, que estaba masticando galletas, sintió la mirada y abrió los ojos sorprendido. Junto a Raon se encontraba una estatua de un joven monje con mejillas hundidas. Es posible que tengamos un aliado definitivo que lleve la nueva semilla del árbol del mundo. Antes de que el dragón antiguo pudiera terminar su frase, vio la sonrisa formándose en los labios de Kale y soltó. Volveré por un tiempo. No dije a dónde iba. Vas al árbol del mundo. Pero Kale sabía claramente a dónde se dirigía. Sí, investigaré la estabilidad de estos objetos y aprenderé sobre la semilla del árbol del mundo. Sí, buena suerte. Después de que Eruhaven se fue, Kale se recostó en el sofá. Comillas. Signo de apertura de interrogación. Este es tu hogar. Al escuchar una voz gruesa, Kale volteó la cabeza y vio a Alberu mirándolo con asombro. Es cómodo como un hogar. Como si estuviera sorprendido, Alberu inclinó la cabeza. Estaba sentado frente a un escritorio organizando documentos. Ya he fijado más o menos la cita con AHN Roman. ¿Puedes decirme cuando tengas tiempo? Sí. En un instante Kale recordó un pensamiento y le dijo a Alberu.
Por favor, pregúntale a AHN Roman si conoce a Azul. Azul, ¿es eso todo lo que debo preguntar? Sí. Bien, lo contactaré después de terminar el trabajo. Vas a ir primero al territorio de Enituse. Raon dejó de comer galletas. Sí, iré un rato. Las alas de Raon revolotearon ante la respuesta de Kale. ¿Cuándo te vas? Kale respondió la pregunta de Alberu. Ahora mismo. Raon batió las alas al escuchar la respuesta de Kale. Vamos a casa. Y dibujó un 8 en el aire antes de volar en círculos. Pero, antes. Comillas signo de apertura de interrogación. ¿Qué pasa? En el momento en que Alberi miró a Kale con una extraña incomodidad, Kale habló como si nada. Hanan y Clopé-Seca visitarán el reino de Rohan pronto. ¿Cuándo? Hace un rato envié un mensaje mientras veníamos al palacio, así que, no vendrán en unos días. Como ambos eran personas bastante famosas y figuras clave, tenían que informar a Alberu. Lo que sea. Ante la respuesta apática de Alberu, Kale asintió con la cabeza y luego le pidió a Raon que usara magia de teletransportación. Los acompañantes se acercaron a él. Los dragones ya se habían ido después de que la conversación había terminado. Solo Eruhaven se quedó para escuchar un poco más en detalle. Entonces volveré a contactarte cuando regrese a mi territorio. Sí. Alberu agitó la mano sin mucho interés. Humano, vamos. Raon miró a Kale con entusiasmo. Sí. Tan pronto como Kale dio su consentimiento, Raon desplegó inmediatamente la magia. ¡Paa! Con una luz brillante, Kale se dirigió hacia el territorio de Enituse, más específicamente, hacia el castillo negro en el bosque de la oscuridad. Después de un breve período de oscuridad, Kale abrió lentamente los ojos. Fue entonces cuando vio la entrada familiar del castillo NGRO. Comillas signo de apertura de interrogación signo de cierre de interrogación comillas. Y luego lo vio. ¿Por qué tú? Clopé-Seca. Tan pronto como vio a Kale, se arrodilló y lo miró con ojos ardientes. Luego, en un tono tranquilo, dijo. Estuve esperando el momento en que me llamaras. De alguna manera, sintió locura en su tono imperturbable. La expresión de Kale se volvió incómoda. ¿Por qué? Kale le dejó un mensaje a Clopé para que viniera sin decirle nada más. No dijo nada sobre la forma en que podría solucionar su cuerpo. Pero ahora, ¿por qué está actuando de esta manera? Jeje. Clopé rió extrañamente. Este tipo es realmente extraño. No importa en qué mundo esté, no hay nadie tan extraño como él. Humano, en mi opinión, nadie se compara con Clopé. Raon, ese tipo, ¿qué quiere decir con que nadie se compara con él? Kale sintió que sabía la respuesta, pero no quería preguntar. Finalmente tengo la oportunidad de unirme a la leyenda. Tal vez debería simplemente dejarlo solo. A pesar de que había regresado a casa después de mucho tiempo, Kale se sintió cansado. Y cuando pensó en cómo este tipo reaccionaría después de saber cómo reparar su cuerpo. Este bastardo, será apropiado llevarlo a Apitoyu. Kale pensó seriamente. Capítulo 201, el trato está hecho 7. Sin embargo, las preocupaciones de Kale no pudieron prolongarse por mucho tiempo. Clopé habló con una mirada ardiente. Si me dices qué es lo que debo hacer, con gusto. Oh, espera un momento. Él bloqueó la boca de Clopé con su mano. NYAAA. Con el sonido del maullido de un gato rojo saltó por la puerta abierta del castillo negro. Era Hong. Al mismo tiempo, Kale sintió que una ráfaga de viento pasaba a su lado. Esta vez era Raon. Te extrañé. Yo también te extrañé. El joven dragón y el joven gato se abrazaron. Y rodaron por el césped. Luego, On con la madre de Raon, Serit, salieron afuera. Kale, que se encontró con los ojos de Hong y On, preguntó con indiferencia. ¿Comieron bien? Sí, comimos bien. El pelaje rojo brillante de Hong ciertamente irradiaba un brillo, y la piel de On también estaba bien. Especialmente porque On parecía haber engordado un poco, Kale estaba satisfecho. Le dijo a On que lo miraba fijamente. Felicidades por cumplir 13 años. Las palabras detuvieron a Hong y Raon que estaban dando vueltas. Hong corrió hacia él y se pegó a la pantorrilla de Kale. Al ver esa escena, Kale soltó las palabras que tenía que decir. Felicidades por cumplir 10 años también.
Después de ir a las llanuras centrales todos envejecieron un año en el nuevo año. También felicidades por cumplir 7 años ahora. También acarició la firme nuca de Raon una o dos veces. Ahora, Hong y Raon tenían un promedio de 10 años o incluso 10 años. Ahora debería ver a On como una adolescente en lugar de un niño. Kale recordó a su hermana menor, Lily. De hecho, cuando conoció a On y Hong por primera vez, eran bastante delicados, tal vez porque no comían bien y estaban creciendo. Pero en los últimos años han comido bien y han crecido adecuadamente. Tal vez debería enviarlos a la academia. Hasta ahora, ellos han estado aprendiendo muchas cosas como si estuvieran estudiando en casa. Eruhaven y Ron habían estado prestando mucha atención a la educación de Hong y Raon, e incluso cuando él estaba ocupado y fuera, había muchas personas, incluido Lord Serit, que se preocupaban por los niños, por lo que Kale no pensaba mucho en su educación. Aún así estoy preocupado. Sin embargo, una cosa que preocupaba a Kale eran las cosas que los niños no podían aprender de los adultos. Por ejemplo, tener amigos de la misma edad también es bueno en esta edad. Alrededor de los 10 años no hay muchos compañeros. Por supuesto, en Harris Village, ubicado fuera del bosque de la oscuridad, hay niños de la tribu Tigre y Lobo, pero no es como si pudieran jugar con ellos con frecuencia. Necesitan tener más experiencias diversas. Además, On ya estaba bastante interesada en la academia. Ron. Sí, joven maestro. Trae información sobre la academia. Ya lo tengo. Ante la respuesta de Ron, Kale se detuvo y se encontró con la mirada de On. On mostró una ligera sonrisa. Kale se estremeció de nuevo. ¿Por qué? ¿Por qué la sonrisa de On le recordaba a Ron? Debe ser una confusión. Ese anciano severo y On son diferentes. Sí, eso es correcto. Kale inclinó la cabeza apresuradamente y continuó hablando. Lily no tiene interés en la academia. De hecho, ella está considerando la transferencia a un grado superior ya que no asistió antes. Es por la espada. No, quiere estudiar ciencias militares. ¿Qué? Comillas. Ciencias militares. Sí. Mirando la sonrisa benevolente de Ron como si estuviera orgulloso, Kale pensó por un momento. Se dio cuenta de que le faltaba conversación y atención con sus hermanos hasta ahora. Esa parte la cubrirá esta vez quedándose en la casa del duque en Ituse. Pero, tanto el manejo de la espada y las ciencias militares. Es una combinación interesante. Sin embargo, si estudia ciencias militares será solo para la defensa del territorio, ¿verdad? Para Basen, hacer que el territorio de Enituse se desarrolle y crezca era un sueño, así que incluso si él se queda en el territorio, Kale podría aceptarlo. De hecho, la decisión de Basen de esta manera siempre le proporcionaba una sensación de seguridad mínima para su futuro como desempleado. Parece que Lily también quiere ir en la dirección de proteger el territorio. Su sueño se ha hecho más grande. Si se trata de estudios militares y también desea aprender a nivel de último año en la academia, el alcance es más amplio que simplemente quedarse en el territorio. Bueno, es bueno que el sueño sea grande. No se puede saber hasta dónde desea Lily llegar, pero no lo hará bien por sí misma. ¿Y qué pasa si no es tan buena? Todavía es joven. Si puede desafiarse en las áreas que le interesan, eso solo será una experiencia valiosa. Hay muchas situaciones en el mundo en las que no puedes hacer algo aunque quieras. Humano, ¿en qué estás pensando? En ese momento, la voz de Raon llegó a los oídos de Kale. Hong y Raon lo miraban. Kale sacó un bolsillo espacial de su pecho. Aquí, tómalo. Se lo entregó a Hong. Estoy curioso de qué es. Hong parecía curioso y levantó la cabeza, y Kale respondió con indiferencia. Esta vez, en el mundo al que fui, había una familia famosa por sus venenos y armas ocultas. Los ojos de On y Hong brillaron. Hay 9 venenos que han pasado de generación en generación en una familia de las llanuras centrales. En la facción justa del Murim, hay una familia con una larga historia, la familia Tang de Sichuan. Esos venenos fueron recibidos como regalo de tal familia famosa por el veneno y las armas ocultas a pesar de ser la facción justa. Llaman a esos venenos los 9 reyes y traje 5 de ellos. Kale recordó de repente a la gente de la facción justa que vino a verlo antes de encontrarse con el emperador. Entre ellos estaba Tang Yu, la jefa de la familia Tang de Sichuan.
Joven maestro, por favor, no nos olvide. Siempre estaremos detrás del joven maestro, dijeron con un tono muy serio. Originalmente iba a dar solo 3, pero los preparé 5 especialmente para el joven maestro, que es un benefactor tanto de la facción justa como de la familia. Al mirar a Tang Yu estrecharle la mano, Kale pudo ver que ella había hecho lo mejor que pudo por la familia Tang. Kale, sintiéndose incómodo con los brillantes ojos de Hong, desvió la mirada y le dijo casualmente: «Llévatelos. Estoy emocionado. Es tan bueno, gracias». Hong estaba tan emocionado que no sabía qué hacer. Ignorando descuidadamente su emoción, Kale sacó otro más de su pecho y se lo entregó a On. «Aquí». Kale pasó rozando a On y se dirigió al castillo negro. Ron se acercó al lado de On con la bolsa subespacial y sacó un papel enroscado de su pecho y se lo entregó. «Hay alrededor de 30 artículos en esto. Hay técnicas de dagas, ropa, pociones, así que léelo y pregúntame si tienes alguna pregunta». La lista que Ron le entregó estaba llena de tesoros valiosos que las 3 facciones del Murim le habían entregado, y todos parecían adecuadas para On. Una sonrisa volvió a aparecer en el rostro de ella. Se giró hacia la voz que venía desde atrás. «No es gran cosa». También notó a Kale entregándole algo a Lord Serit. Antes de que Serit pudiera decir algo, Kale continuó hablando sin darle la oportunidad. «¿Dónde están Mary y el dragón mestizo?» «Están entrenando juntos». Serit respondió así y luego intentó decirle algo a Kale, pero en ese momento, Raon aleteó con sus alas. «También traje regalos». Las miradas de todos se centraron en Raon. En ese momento Kale guiñó un ojo a Choyan y Clopé mientras entraba en el castillo. Mientras los 3 entraban al castillo, la voz animada de Raon llegó a sus oídos. «Tada, esta es la mejor golosina de las llanuras centrales». Una cesta llena de golosinas salió de la bolsa de espacio dimensional de Raon. «Y esto es lo más delicioso que he probado. Y son dumplings de carne también». Sacó muchos dumplings también. Todos tenían kimchi esparcido por todas partes. El espacio dimensional de Raon es casi como un refrigerador de kimchi. ¿Cómo se mantiene tan bien en ese estado? Es así para todos los espacios dimensionales. Como Kale nunca había puesto alimentos en la bolsa de espacio dimensional, encontró la situación bastante sorprendente. De todos modos, eso es lo de menos. La mano de Kale se posó en el hombro de Clopé. Clopé seca. Una cara que parecía sagrada miró a Kale. Junto con eso, el rostro de Kale se reflejó en sus ojos verdes. «Hey». No era para Kale. «Zud». Choyan entró en la habitación después de abrir la puerta, y Kale le habló a Clopé como si fluyera. «¿Qué harías si pudieras volver a usar la espada?» Clopé, con una expresión llena de calor e incluso una extraña sonrisa, se detuvo de repente. Sin seguir a Kale hacia la habitación, se quedó como una estatua frente a la puerta. Kale se sentó en el sofá y miró a Clopé sin expresión. «Tú eres un caballero». Un caballero era alguien que luchaba con un arma, ya sea para atacar o defender. Sea cual sea el propósito, un caballero debe poder pelear, ya sea la voluntad del caballero o la lealtad. Cualquier mención que se hiciera, la esencia del caballero residía en la fuerza. Y Clopé era una cáscara vacía de eso. Hasta ahora. Kale miró en silencio a Clopé, sin ninguna expresión en su rostro. «Aquel que te quitó la espada soy yo». En este momento, era correcto ver a Kale como la persona que hizo que Clopé se convirtiera en esa forma. Fue por sus órdenes. Kale no se arrepintió de eso. Este tipo atacó su territorio y a su gente. En ese momento Kale y Clopé eran simplemente eso el uno para el otro. Pero con el tiempo, la relación cambió. Ahora necesitaban establecer una nueva relación. «Si te devuelvo la espada, ¿qué puedes hacer?» Kale hizo la pregunta una vez más, y ahora era el momento de que Clopé respondiera. Clopé bajó la cabeza. Sus propias manos entraron en su vista. Puso fuerza en sus manos vacías. Aunque se liberó de la silla de ruedas, aún a veces tenía que usar el bastón y siempre sentía el peso de su cuerpo. Por supuesto, aún podía blandir la espada. Pero esa espada no era perfecta. Poder tener una espada completa de nuevo. Clopé seca cerró los ojos. El tiempo pasado pasó como imágenes en su mente. No puedo convertirme en una leyenda. Ya se había dado cuenta de eso. Es por eso que eligió observar a alguien que se estaba convirtiendo en una leyenda. Y estaba satisfecho con poder tener un pie en esa historia. Esa idea aún no había cambiado. Pero...
Zud, zud. Su corazón latía. Después de todo. Los seres humanos no pueden desechar la codicia. Clopé Seca se dio cuenta. Su esencia no había cambiado. Si yo pudiera volver a empuñar la espada, si pudiera blandirla como antes. Comillas. Clopé abrió los ojos. Miró a Kale. Ahora es su turno de responder. El hombre frente a él no le dedicaría mucho tiempo a Clopé. Había tenido un comienzo desfavorable con él. Pero no importaba. Clopé cruzó la puerta y entró. Luego se arrodilló. Mirándolo, abrió la boca. Antes consideraba respuestas equivocadas como respuestas correctas, pero ahora era diferente. Si pudiera empuñar la espada de nuevo. Dijo la respuesta. Ofreceré esa espada a Kale, Nim. Le entregará la espada recién obtenida a Kale en Ituse. Clopé pudo ver a Kale sonriendo ante sus palabras. Choi-an. Sí. Clopé miró fijamente a Choi-an que se acercó a su lado. Él sacó un folleto de su regazo. A partir de hoy tendremos que entrenar juntos por un tiempo. La sonrisa en el rostro de Clopé comenzó a aparecer gradualmente al escuchar las palabras firmes de Choi-an. Se levantó de su asiento. En ese momento se escuchó la voz de Kale. Cuando obtengas este poder, te volverás más fuerte que antes. No solo regresaría a ser un maestro de la espada, sino que también aprendería las artes marciales de las llanuras centrales, aprendería a manejar los meridianos dentro de su cuerpo y aprendería a usar la energía interna. Maestro de la espada. Clopé Seca, un genio que alcanzó ese nivel, se volvería más fuerte. Además, él debería continuar con el papel de demonio celestial que ayudó a Kale y llevó a cabo la purificación. Si es posible, sería bueno que la hermana menor del santo, Hana, se uniera a ellos también. Kale le habló a Clopé, que lo miraba. Digo esto porque me estás ofreciendo tu espada. Un tono indiferente llegó a los oídos de Clopé. Miró su reflejo en los ojos transparentes sin ninguna malicia. El dueño de esos ojos dio una orden. Planeo usar tu espada como una espada para salvar vidas. Y Clopé apretó el puño de acuerdo con la orden. Apréndelo bien. Con esas palabras Kale apagó su interés en Clopé. Hizo un gesto con la mano como si les indicara que se fueran. Aunque parecía descuidado, Clopé sonrió aún más profundamente. Aunque él actuara así, su verdadero yo era lo contrario. Clopé finalmente no pudo contener las emociones que surgían y mordió sus labios. Había muchas cosas que quería decir, pero se las guardó. Ahora, él mismo podría mostrar esas palabras como resultado. La leyenda más grande. Cualquiera que lo viera. Un camino tan grandioso que solo se puede admirar. Definitivamente lo crearé. Quien caminará por ese camino es Kale en Ituse. Clopé siguió caminando sin darse cuenta de que Choi-an lo miraba con un rostro inexpresivo cuando de repente se quedó en silencio. Y después de que los dos se fueron, Kale se alisó la nuca. Comillas. Es extraño. ¿Por qué mi nuca está tan fría? Fue una tontería involucrar a Clopé Seca. Kale se sintió incómodo. Joven maestro. Pero pronto se sobresaltó al ver a Ron que acababa de entrar. Había mucho de qué hablar con Ron. Kim Rock-su y Kale en Ituse. Tal vez debería hablar sobre eso. En un momento en que su frente se frunció involuntariamente debido a la contemplación, Ron abrió la boca primero. Hubo un contacto del príncipe heredero. Humano. Detrás de él, Raon entró y gritó. El príncipe heredero recibió un contacto urgente de AHN Roman. La frente de Kale se frunció. Originalmente, la conversación con AHN Roman no debería haber sido tan urgente, ¿verdad? Alberu le pidió a Kale que le dijera cuando tuviera tiempo. Antes de que Kale pudiera continuar pensando, Raon abruptamente empujó la pantalla de comunicación visual hacia él. Allí estaba Alberu. Kale. Sí. Alberu también tenía una expresión bastante perpleja. ¿Qué demonios es, azul? Comillas. ¿Por qué, azul? Ese era el apodo que la demonio de sangre usaba en el juego, cultiva a tu propio dios absoluto. Y estaba clasificada como el cuarto en la clasificación. Y el primer lugar era, el tipo que se llevó a Taerang, que actualmente se pensaba que era el presidente de la tercera tierra, AHN Roman. Por lo tanto, Kale, con la intención de saber la reacción del otro, le había sugerido sutilmente a Alberu que lanzara la palabra azul
AHN Roman. Alberu vaciló un momento y luego habló. Realmente no entendí nada de lo que me dijo ese tipo. Miró al vacío tratando de recordar, y pronunció cada palabra lentamente. AHN Roman dijo que ese bastardo, azul, iba a aparecer para una pelea en la vida real en vez de en línea, pero no apareció. Dijo que ese bastardo casi revela su pasado oscuro. Dijo que ese tipo le causó una crisis considerable. ¿Qué es una pelea en línea? ¿Qué es un pasado oscuro asterisco? Nota, en realidad, aquí utilizan el término Yumpi que viene de Yunsil, que significa vida real, y Pi viene de PK Player Kill. Significa cuando dos jugadores que están teniendo una pelea argumento online se enfadan tanto que acuerdan encontrarse en la vida real y resolverlo allí personalmente mediante violencia física. Así que en vez de un meet and greet, es como un meet and fight. Nota 2, en cuanto a pasado oscuro, es una jerga de Asia Oriental. Se refiere a un adulto que recuerda las cosas vergonzosas que hizo en su infancia y adolescencia. La mayoría de los whips lo usan para referirse a su pasado como Chunibyo, pero también puede significar las estupideces que hizo uno de adolescente. La expresión de Alberu era seria. Cuando alguien llegaba al nivel de ser un presidente con 3 mandatos, eso significaba que tenía una gran influencia. Pero causar una gran crisis a alguien como AHN Roman era algo serio. Para Alberu, la situación se volvía cada vez más grave. Jaja. Y Kale se pasó las manos por la cara. Por el amor de Dios. Yumpi. AHN Roman, ese tipo, estaba hablando de Yumpi. Y un pasado oscuro, comillas. Suspiro. Otro suspiro profundo salió de la boca de Kale. Es algo grave. Humano, ¿qué es Yumpi y cuál es ese pasado oscuro? AHN Roman está en peligro. Joven maestro quiere tomarte de limón. ¡Ay, Dios! Ante las palabras sucesivas de Alberu, Raon y Ron, Kale simplemente cerró los ojos con fuerza. Por primera vez en mucho tiempo, sus ojos se oscurecieron. Capítulo 202, el trato está hecho, 8. Realmente es mejor que los dulces. Las alas de Laon mientras comía galletas eran vibrantes y llenas de vitalidad. Aunque tenía una expresión bastante satisfecha, la expresión de Kale no era tan positiva. Tan pronto como escuchó sobre AHN Roman del príncipe heredero, Kale llevó a Raon consigo y se teletransportó directamente. Gracias a eso, ahora estaba en la oficina del príncipe heredero. Pero, humano, el príncipe heredero parece estar muy ocupado. ¿Cuándo llegará el príncipe heredero? Por supuesto, solo estaban Kale y Raon sin Alberu. Clop tilde. En ese momento, la puerta se abrió. Alguien inhaló profundamente. Kale, que levantó la cabeza, pudo ver a alguien retrocediendo congelado con una expresión sorprendida. Héroe del escudo. Tan pronto como sus ojos se encontraron, esa persona se sorprendió y cerró la boca involuntariamente. Y Alberu, que soltó un suspiro, también apareció. Termina esto y preséntalo. Sí, entendido. Alberu cerró la puerta y entró solo en la oficina. Es el nuevo asistente. Sí, esta vez recluté a mucha gente. Alberu, sentado en el sofá frente a Kale, lo miró fijamente. Ante esa mirada, Kale abrió la boca. Claramente dije que iba a visitar la oficina, ¿verdad? Sí. Junto con sus palabras sobre AHN Roman, Kale dijo que iría a explicar. Alberu le dijo que esperara un momento porque tenía algo que hacer y se fue solo. Debido a eso, Kale se preguntaba por qué Alberu lo miraba con tanta incomodidad. Como si estuviera a punto de responder a esa pregunta, la boca de Alberu se abrió. No se propagaría entre la gente que has aparecido de nuevo. ¿Eso crees? No me he escondido especialmente. Alberu sonrió de forma irónica ante la respuesta de Kale. La noticia de que el joven maestro del escudo, el héroe, ha regresado al palacio causará un alboroto. La cara de Kale se arrugó. Al parecer, Alberu tenía algo que decir, ya fuera que Kale lo preguntara o no. La gente te buscará mucho. ¿Por qué? Por la mina. Kale se sintió mareado por un momento. Se sentía como si estuviera al borde de un precipicio. La mina. Las minas de alta calidad que recibió como recompensa después de lidiar con la familia de cazadores de sangre negra en el mundo Xiaolen. Incluían todo tipo de piedras preciosas y gemas desde amatistas hasta diamantes.
Alberu estaba distribuyéndolos de manera discreta entre Kale y Rohan después de discutirlo con Kale. Por supuesto, Alberu intentó llevar a cabo este proceso lo más discretamente posible, pero la información claramente se filtró. Parece que he estado demasiado ocupado últimamente. Al escuchar las palabras de Alberu, Kale apartó la mirada. Pero parece que nuestro Dongsaeng ha mejorado mucho. Kale, que había regresado a Rohan después de dejar las llanuras centrales, volvió a su forma original. En realidad, aparte de cuando Kale usó el poder del agua en las llanuras centrales, no había tenido problemas físicos. De hecho, había tomado muchas medicinas divinas saludables, lo que mejoró su apariencia. Incluso ganó un poco de peso. Comillas. Su Majestad, en verdad. Kale abrió la boca pero no pudo continuar. Raon habló en su lugar mientras comía una galleta. Príncipe heredero, pareces realmente cansado. ¿Cómo es que cada vez te pareces más a nuestro humano? Kale evitó la mirada fija del príncipe heredero. Suspiro. Alberu, que suspiró, se recostó en el sofá. Claro, tú has tenido más problemas que yo. Era sincero. Alberu, ocupado manejando asuntos relacionados con el reino de Rohan, y Kale, viajando entre dimensiones para salvar mundos. Solo viendo esto, Kale tenía más carga. Kale mencionó casualmente. Aún así, no está bien porque hemos reclutado a mucha gente esta vez. No hay talento que me guste realmente. En este momento, hay demasiado que enseñar para usarlos de inmediato en la práctica. Alberu, que estaba cruzando las piernas con decepción, soltó repentinamente, ¿has visto la cara de Basen en Ituse? ¿Qué? En ese momento Kale sintió una sensación de peligro inexplicable. No puede ser. La mirada de Kale se volvió afilada. Cuando sin darse cuenta miró a Alberu con esa mirada, esta vez Alberu evitó la mirada. Se dice que tu hermano menor ha acumulado mucha experiencia en asuntos administrativos desde una edad temprana. A medida que el conde de Enituse se convierte en ducado, hay mucho que hacer y, sobre todo, él trabaja arduamente. No es su habilidad realmente sobresaliente, reconocido incluso por expertos. ¿Por qué eso te interesa? Sin darse cuenta, Kale habló con un tono despectivo. Alberu mostró una sonrisa brillante. Simplemente, si es Basen, él es tu hermano menor, no. Entonces, ¿no sería mi hermano menor también? Así que me gustaría tener una conversación con él aunque sea una vez. Comillas. También escuché que tu hermana menor, aunque es joven, tiene habilidades considerables en el manejo de la espada. Y no solo se queda ahí, sino que también está esforzándose por aprender tácticas militares y estrategias. Kale empezó a sentirse incómodo. Basen y Lily, esos dos eran la familia de Kale y también la última fortaleza para su sueño de convertirse en un desempleado. ¿No eran ellos unos niños excelentes que dijeron que su sueño era desarrollar y proteger el territorio de Enituse? Príncipe heredero, las pupilas de nuestro humano están temblando. ¿Por qué está actuando así? No lo sé. Alberu sonrió alegremente. Príncipe heredero, tu rostro ha mejorado de repente. Es porque estás feliz de vernos. Ja ja ja, así parece. Ese príncipe heredero repugnante, ¿cómo se atreve a tratar de llevar a mis hermanos al palacio? No puedo permitir que eso suceda, pensó Kale seriamente. No puedo bajar la guardia. Ja ja ja. El príncipe heredero simplemente sonrió frescamente. Kale decidió encontrarse con Lily y Basen pronto. Seguían teniendo los mismos sueños. Por supuesto, si los dos están trabajando hacia un futuro más allá del territorio de Enituse, Kale los apoyará de buena gana. Aunque no tengo intención de convertirme en señor. Siempre hay una solución para todo. Lo que preocupa a Kale es que, aunque ni Lily ni Basen tienen intenciones de trabajar en el palacio, podrían ser arrastrados por la brillante lengua del príncipe heredero y terminar viviendo una vida de trabajo extra, como si estuvieran yendo a trabajar al palacio como si fuera tan fácil como comer. Eso debe evitarse. Como hermano mayor, ese es mi deber, ¿no es así? Entonces, ¿por qué siento esta ansiedad? También he oído que tu hermana menor se ha transferido a la Academia del Reino y participará en la ceremonia de apertura de este año. Claro, había una razón para la ansiedad. Tal vez debería ir a ver la ceremonia. Ja ja ja. Kale tomó una decisión. Si ese tipo va a la ceremonia de Lily y trata de molestarla, lo detendré.
Por supuesto, antes de eso, hablaría con Lily y, si Lily soñaba con un mundo más grande, también tengo que decírselo. Si desea trabajar en el reino de Rohan, lo apoyaré, pero si simplemente quiere ver un mundo más grande, piensa detenidamente, porque el mundo es realmente amplio y hay muchas cosas que puedes hacer. Príncipe heredero, la expresión de nuestro humano se ha vuelto muy solemne. ¿Por qué es así? Ja 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 ja. Kale ignoró por completo la conversación entre el dragón y el un cuarto elfo oscuro y se comprometió internamente. En ese momento, la pregunta de Alberu llegó de repente. ¿Qué es Yumpi? Ah, cierto, también estaba eso. La cara de Kale se volvió tan arrugada como una col marchita. Albert adoptó una expresión seria. El AHN Roman que experimenté parecía ser una persona bastante meticulosa. Dijiste que Azul que era la demonio de sangre, ¿verdad? ¿Cómo es que la demonio de sangre puso a AHN Roman en una situación tan peligrosa? Kale recordó las palabras que Alberu le había transmitido. AHN Roman dijo que ese bastardo, Azul, iba a aparecer para una pelea en la vida real en vez de en línea, pero no apareció. Dijo que ese bastardo casi revela su pasado oscuro. Dijo que ese tipo le causó una crisis considerable. ¿Qué es una pelea en línea? ¿Qué es un pasado oscuro? Kale abrió la boca lentamente. De todos modos te explicaré. Yumpi es una palabra acortada de PK en la realidad. Continuó explicando con una voz monótona. Alberu y Raon, que escucharon todas esas palabras extrañas, parecían no entenderlas al principio, pero finalmente asintieron con la cabeza. Alberu habló con una expresión seria. Debe haber sido una situación bastante complicada. AHN Roman también parece tener bastante valentía. Comillas. No sé si AHN Roman era presidente en el momento de ese incidente, pero la forma en que habló significa que ocupaba una posición importante. Que una persona así se sumerja verdaderamente en el mundo contenido en la existencia de un juego y trate de conectarlo con la realidad, no significa eso que ha tomado una decisión tan grande que terminó creando ese pasado oscuro. Comillas. Según tus palabras, no implica que un pasado oscuro es algo que te acompaña toda la vida, que está bloqueado en un rincón de tu mente y que ocasionalmente se revela, haciéndote recordar tus partes vergonzosas o inmaduras y haciéndote sentir avergonzado. Sí, supongo. Parece que AHN Roman realmente estaba comprometido con el mundo del juego. Comillas. Así es. Y la familia Sangre Transparente que ha creado este mundo de juego en el que un presidente de 3 mandatos abre su corazón, debe ser realmente peligroso. Comillas. En serio. Dado que todo parecía encajar, Kale asintió con la cabeza. Viendo esto, Alberu continuó hablando. Por ahora, parece que tienes un dispositivo que te permite entrar en el mundo del juego, el mismo que AHN Roman solía usar cuando era joven. Pero tienes problemas para conectarte. Sí. Originalmente, Kale intentaba conectarse utilizando el brazo dejado por la demonio de sangre. El juego, cultiva tu propio dios absoluto. Parecía conectarse a través de las huellas dactilares. Son 2 pasos en total. Primero, la huella dactilar, segundo, el reconocimiento del iris. No sabía que también habría una verificación del iris. Kale quedó bloqueado en la verificación, incapaz de seguir conectándose. Por ahora, sería mejor que hablaras directamente con AHN Roman. ¿Es posible? Sí. Alberu tenía la lanza omnipotente. Dentro del regalo que el dios del sol le dio como el camino correcto había un AI llamado Taerang. Le ordené a Taerang que creara un sistema que permitiera la comunicación tanto a través de la vista como de la voz. Miró a Kale y agregó. Por supuesto, la forma de hacerlo es iniciar sesión en el sistema e ingresar un código, del que me habló AHN Roman. Él parece tener un conocimiento considerable en campos como sistemas y máquinas. Así es. Alberu trajo a Taerang. Kale vio la impecable lanza blanca después de mucho tiempo. Recordó el momento en que el príncipe heredero usó esta lanza blanca para enfrentar a un gigantesco león monstruo. También recordó la imagen de Alberu usando esta arma transformada en una pistola. Espera un momento. Alberu manipuló Taerang solo algunas veces. Cuando le dio órdenes, la apariencia de la lanza cambió. Tic-toc. Una grieta apareció en el medio de la lanza. La grieta que se expandía gradualmente creó una ranura rectangular.
Alberu levantó la lanza. En ese momento, la luz que se filtraba por el agujero llenó una pared de la oficina. Kale recordó un proyector de haz al ver esto. Oh. Mientras Kale admiraba, una pantalla apareció. La calidad de la imagen era mala como la de un televisor defectuoso. Sin embargo, la pantalla poco a poco empezó a tomar forma. Es la primera vez que ves la cara de Ahn Roman a través de Taerang. Sí. Hasta ahora, habían hablado solo a través de Taerang. Los dos se sentaron juntos en el sofá, esperando la conexión con Ahn Roman. Ah, pero Kale. Sí. Hubo algo que dijo Ahn Roman la última vez. Alberu recordó muchas cosas que dijo Ahn Roman. Uno de ellos. Es divertido. Así que, el actual dueño se llama Alberu Crossman. Eres un príncipe y debes salvar al mundo del dragón león, ¿verdad? Después de resolver todo esto, te convertirás en el gobernante del reino de Rohan, e incluso del mundo. Bien, escucha bien la información que te daré, no te arrepentirás. Pero es interesante, tú y yo tenemos muchas similitudes. Quizás también tienes una sangre impura. Dijo que se considera a sí mismo como alguien con sangre impura. Sangre impura. La expresión de Kale mostró una extraña expresión. Al ver esto, habló mientras Alberu también tenía una expresión similar. ¿Te sientes incómodo? Yo también, pero por ahora tenlo en cuenta. Fue en ese momento. Confirmación de coordenadas completa. Procederé con la conexión con Ahn Roman en el tercer mundo. Con la voz de Taerang, la pantalla se volvió negra al instante. Menor que conexión completa, mayor que... Al mencionar esas palabras, la pantalla se iluminó al instante. Y entonces apareció el rostro de una persona. Kale, sin prestar atención a la elegante y moderna escena que parecía ser la oficina presidencial, murmuró para sí mismo. La voz de Raon, que estaba volviéndose transparente, sonó sin que él mismo lo notara. Comillas. Y Kale apartó la mirada de la pantalla para mirar a su lado. Una vez al frente, otra al lado. Después de repetir esto 2 o 3 veces, Kale, sin darse cuenta, soltó unas palabras al observar solo a Ahn Roman y Alberu Crossman, quienes no soltaban palabra. Cualquiera diría que son hermanos. Ambos se parecían bastante. Además, Ahn Roman recordaba al Alberu Crossman de la época en que era un cuarto elfo oscuro. Piel de color gris claro con cabello castaño. Ojos marrones. Claro, el cabello castaño de Ahn Roman era un poco más claro que el de Alberu, pero se parecían bastante. Además, Ahn Roman llevaba gafas y parecía un poco mayor. Aunque, en realidad, parecía estar en sus 30 años. La atmósfera es diferente. Mientras que Alberu parecía ser más sociable y activo en actividades externas, Ahn Roman tenía una atmósfera más fría y profesional. Humano. Esto es asombroso. Kale, que seguía mirando de un lado a otro mientras escuchaba la voz de Raon, de repente se dio cuenta de algo. Así que él es el número 1 en el ranking del juego, ¿verdad? La versión bien educada de Alberu, es lo que estás diciendo. Y eso significa que es un presidente en su tercer mandato que casi pierde su puesto, ¿verdad? La sorpresa desapareció del rostro de Kale. Así que esto es nuevo. Así es usted Alberu Crossman. Así es, eres Ahn Roman. Así es. Mirando a los dos que estaban teniendo una conversación de manera extraña, Kale miró a Ahn Roman, quien también lo miraba. Eres el Kale Enituse que Alberu Crossman mencionó. Ahn Roman elevó su tono hacia Kale. Sí. Kale expresó su afirmación de manera concisa y estaba a punto de decir más, pero Ahn Roman, de manera fría y como si estuviera decepcionado, habló. No eres azul. Azul dijo que su cabello es de color azul. Aunque es una historia de hace más de 10 años, cuando yo tenía 15 años, recuerdo claramente la información sobre Azul. Es una lástima. A los 15 años, en segundo de secundaria. La expresión de Kale se volvió muy tranquila. De repente se sintió muy cómodo por dentro. Por eso preguntó. Señora Ahn Roman, ¿sabe algo sobre la empresa llamada Transparent Co., Ltd? Fue directo al grano. Es porque se parece a Alberu. Parecía que la otra parte preferiría este tipo de conversación. Y Ahn Roman respondió como si ese tipo de conversación fuera familiar y no le afectara en absoluto. Es una corporación trascendental.
Trascendental. El mundo en el que vivimos. Dijiste que era el tercer mundo, ¿verdad? Transparent Co. Ltd. es una empresa que, trascendiendo las naciones en este mundo, posee una inmensa riqueza y poder. Y soy de la familia propietaria de esa empresa. ¿Qué? Kale se detuvo por un momento. ¿Qué acabo de escuchar? Volvió la cabeza para mirar a Alberu. Alberu también miró a Kale. Los dos que se miraban mutuamente volvieron a mirar a Ahn Roman. Kale abrió la boca. Eres un cazador. Y la respuesta llegó de inmediato. ¿Qué es eso? Ahn Roman expresó su incredulidad con una cara tan inocente. No, porque dijiste que eras de esa familia. Oh, mi padre era originalmente el presidente de una pequeña empresa de juegos. Y el vicepresidente era mi tío, y la persona con la que se casó mi tío era la hija de la familia Transparent Co. Ltd. Ahn Roman habló despreocupadamente. Mi tío traicionó a mi padre, se hizo cargo de la empresa de juegos y se fue con mi tía a Transparent Co. Ltd. Luego, sonrió con malicia. La razón por la que explico esto es porque escuché que la razón por la que me contactaste hoy fue por el juego. Os lo cuento con antelación porque acabará saliendo a la luz cuando explique el juego. Kale abrió la boca lentamente. Los juegos que desarrollaba tu padre. Cultivar a tu propio Dios absoluto. El juego original y el núcleo del mundo fueron creados por mi padre y mi madre, quienes participaron como desarrolladores y planificadores principales. En la cara serena de Ahn Roman se dibujó una pequeña sonrisa. Pero dentro de ella había una fría ira. El primer juego de realidad virtual del mundo. El juego donde no se puede distinguir entre la realidad y la virtualidad. Ese juego donde puedes manipular y retorcer el mundo a tu gusto es un juego para cultivar un Dios absoluto, ¿verdad? Juego de realidad virtual. Cuando la palabra ingresó a la mente de Kale, Ahn Roman habló como si no fuera gran cosa. Y soy el número uno en ese mundo. Aunque no es el mundo que mis padres soñaron, sigue siendo el mundo que crearon con su esfuerzo y sudor. ¿No debería al menos ser el número uno allí? Kale asintió estupefacto. Capítulo 203, el trato está hecho. 9. Realidad virtual. La pregunta surgió de Alberu Crossman. La mirada de Kale, que asentía en respuesta a las palabras del presidente de 3 mandatos, se volvió hacia Alberu. Sin embargo, Alberu, mirando a Ahn Roman, solicitó una explicación con la mirada. En términos simples, es otra realidad, pero no existe en la realidad. No existe en la realidad. Sí, cuando entras a ese mundo a través del dispositivo de conexión, puedes sentir todos los sentidos, incluyendo la percepción, y crear varias cosas dentro del mundo que existe. Sin embargo, en el momento en que sales del dispositivo de conexión, Ahn Roman levantó las manos vacías. No puedes tocar ese mundo. Solo la magia y los dispositivos mecánicos que crearon ese mundo existen. Kale se apoyó en el sofá con los puños apretados. Magia. Era como un mundo intermedio donde se combinaban la tierra donde vivía Kim Rock-Soo y el desconocido uno donde vivía Kale. Hay magia y también aura. Al mismo tiempo, hay varias armas frías. Se veía como un mundo donde muchas cosas se mezclaban. Kale observaba a Alberu y a Ahn Roman mientras hacían preguntas y respuestas, pero se centró en las palabras de Ahn Roman. La magia es la forma de energía más transformable que existe en la naturaleza. Mis padres pensaron que con esa transformabilidad podrían crear un mundo virtual e incluso manejar la creación de ese mundo en diversas direcciones para los jugadores. Quizás debería considerarse como una forma de ingeniería mágica. Por supuesto, hubo muchos lugares que llevaron a cabo esa investigación. Sin embargo, no pudieron superar el algoritmo creado por mi madre y mi padre. Y crearon un juego. Sí, finalmente, lo implementamos. Kale, que estaba escuchando, intervino en la conversación. Si era un proyecto de ese nivel, probablemente lo mantuvieron en secreto. Así es, fue confidencial. Por supuesto, mis padres se lo contaron al comité ejecutivo de la empresa. Incluso al vicepresidente, tu tío. Sí, y cuando mi tío descubrió la verdad, insistió en obtener inversión. Tus padres probablemente lo rechazaron. Ahn Roman asintió con la cabeza. Sí, en ese momento nuestra empresa era bastante sólida, pero no era grande.
No teníamos muchos empleados y pensamos que si obteníamos inversión, había una alta posibilidad de que nos arrebataran la empresa. Es sorprendente que hayan creado un juego de realidad virtual con tan pocos empleados. Hubo un breve silencio y luego A.H.N. Roman habló. Mi padre era el mejor desarrollador y mi madre era la mejor ingeniera. Ambos eran genios. Luego, encogió los hombros. Por supuesto, la forma de la realidad virtual desarrollada por los dos como núcleo no era tan perfecta como el juego lanzado por la sangre transparente. Era una especie de prototipo, casi un modelo. Alberu abrió la boca. Finalmente, tu tío terminó atrayendo a la familia sangre transparente del exterior. Así es. Kale y Alberu, ambos no preguntaron cómo los padres de A.H.N. Roman perdieron el juego y qué pasó después. A.H.N. Roman habló. Un mundo creado al devorar el sudor de mis padres, dijo. Cuando ambos se quedaron en silencio, A.H.N. Roman encogió los hombros. El príncipe heredero Alberu, observándolo, habló de repente. Has llegado incluso a la posición de presidente. Si fuera parte de la familia sangre transparente, no te habría dejado solo en ese puesto. Ja ja ja. A.H.N. Roman estalló en risas. Sí, si sabían que conocía toda la verdad, lo habrían hecho así. Ellos no lo saben. Por supuesto. Continuó la historia de A.H.N. Roman. Debido a un accidente injusto, mis padres fallecieron repentinamente y el proyecto se detuvo. Además, la compañía tambaleó debido a los ataques de aquellos que se presumían competidores. En esa situación, mi tío, por el bien de todos, se volvió transparente para continuar la voluntad y proteger la última herencia de mis padres. Fue cuando A.H.N. Roman tenía 10 años. En ese momento, lo acepté como la verdad. Y así, recibiendo el cuidado amable de mi tío y tía, crecí beneficiándome un poco de los privilegios de la familia sangre transparente. Fue entonces cuando descubriste la verdad. Sí, al ver el juego lanzado por Transparent Co., Ltd. ¿Cómo? A.H.N. Roman sonrió. Mis padres escondieron la verdad dentro del juego. Los ojos de Kale se estrecharon. Se levantó del sofá, se inclinó hacia adelante. La voz de A.H.N. Roman continuó. No importa cuánto modificaron el juego los bastardos de la familia sangre transparente, pero el sistema fundamental fue creado por mis padres. No pudieron borrar la carta que dejaron en secreto y yo la encontré. Porque cuando era joven solíamos jugar así. Mis padres eran un poco bromistas, ¿sabes? Y yo tampoco era tan fácil. Era nuestra propia broma. Los ojos de Kale y A.H.N. Roman se encontraron. Y también había alguien que compartía nuestras bromas familiares. La boca de Kale se abrió. Comillas. El sistema. Sí, había una IA, un sistema mínimo de inteligencia artificial para mantener el mundo de realidad virtual. Kale estaba intrigado. Cómo A.H.N. Roman se convirtió en el número 1 en el ranking del juego. Esa IA es mi amigo y hermano. Debería llamarlo hermano mayor, ya que nació un año antes que yo. Una sonrisa amarga apareció en la comisura de la boca de A.H.N. Roman. Esa IA se escondió profundamente en el juego. Por supuesto, entregó la mayoría de sus funciones a Transparent Co., Ltd. Como si estuviera siendo robada. Transparent Co., Ltd. Ni siquiera sabía que había una IA. Esa cosa esperó escondido pacientemente. La boca de Alberu se abrió. Para encontrarse contigo. Sí. Se dice que los padres de A.H.N. Roman notaron en cierta medida la ambición del tío. Por lo tanto, prepararon al menos un par de cuidados mínimos y uno de ellos es un IA en el juego. La esencia de la investigación creada conjuntamente por dos grandes genios. Ese IA, creado en secreto dentro del juego de Transparent Co., Ltd., esperó a A.H.N. Roman. Me ayudó a alcanzar el primer lugar en el ranking. Alberu, que estaba escuchando en silencio, le dio a Kale una mirada. Es similar a Jungwon. Sí, pero creo que su poder no es tan grande como el de Jungwon. Kale preguntó a A.H.N. Roman. Ese IA no tiene el poder de controlar el juego. Sí, la mayoría de las habilidades en el juego son controladas por Transparent Co., Ltd. Después de organizar sus pensamientos por un momento, Kale abrió la boca de nuevo. Transparent Co., Ltd. Se convirtió en una empresa trascendente a través de ese juego. ¿Por qué piensas eso?
Hace un momento mencionaste que creciste beneficiándote de los beneficios de ellos. Al principio lo describiste como una empresa superior. Sí, parece que estás prestando mucha atención a cada palabra. A.H.N. Roman miró a Cale con interés. Cale le devolvió la mirada con una expresión indiferente. Pareces una persona que le da mucho significado a cada palabra que dice. Jaja. A.H.N. Roman, que estaba riendo, no dio una respuesta clara y positiva. En su lugar, preguntó. También parece que le das mucho significado a cada palabra. ¿Qué es un cazador? Cale y Alberu asintieron el uno al otro mientras se miraban. La explicación fue responsabilidad de Cale, pero había algo que necesitaba preguntar antes. Eres cercano a Transparent Co., Ltd. A.H.N. Roman. Todavía no podía confiar completamente en él. Miró de reojo y parecía que Alberu tampoco confiaba completamente en A.H.N. Roman. La razón era clara. A.H.N. Roman es un presidente de 3 mandatos. 3 mandatos. Esto significaba que fue reelegido 3 veces consecutivas. Si está luchando contra Transparent Co., Ltd., si está en conflicto con ellos, sería difícil sentarse en la posición de presidente. En ese momento Cale pudo ver una brillante sonrisa en la cara de A.H.N. Roman que parecía fría en ese momento. Fue un momento que pensó que se parecía mucho a Alberu. Muy cercanos. Somos verdaderamente cercanos tanto políticamente como personalmente. Atilde. En ese momento la comisura de la boca de Cale se levantó. Humano. Esa sonrisa es igual que la del príncipe heredero. Cuando el príncipe heredero engaña, pone esa sonrisa. Cale, que estaba escuchando en silencio la voz de Raon, miró a Alberu. Alberu tenía una expresión aturdida. Fue la reacción que uno mostraría al encontrarse con un compañero del mismo tipo. En ese momento la voz de A.H.N. Roman continuó. Y en el futuro también planeo acercarme a Transparent Co., Ltd., una empresa trascendente, tanto como sea posible. Mientras nos beneficiemos mutuamente. Atilde. Él soltó un suspiro ligero. Como si de repente recordara algo olvidado, exageradamente. Por cierto, Transparent Co., Ltd. no sabe que soy el número 1 en el ranking. Porque el nombre externo de Taerang es Omnipotente Spear. El puesto número 1 era el tipo que tomó a Taerang. Ah, por cierto, eso fue un cambio de nickname. Al principio no era el tipo que tomó a Taerang, sino que era hijo no filial. Ja. Este tipo realmente no es fácil. Pensó Cale en ese momento. Ahora está bien si escucho un poco de su historia. Comillas. Comillas. Después de un breve silencio, Cale habló de repente. Bueno, podría ser que tu mundo esté a punto de ser destruido, así que lo normal sería decirte algunas cosas. ¿Qué? Fue cuando la cara de A.H.N. Roman mostró por primera vez confusión. Alberu sonrió astutamente y murmuró. Ahora ese tipo también experimentará la ira de Cale en Ituse. Por supuesto, Cale ignoró completamente ese murmullo. Y comenzó su historia. Transparent Co., Ltd. es originalmente la familia Sangre Transparente. Puedes considerar su identidad como una reunión de cazadores. Por supuesto, solo explicó brevemente los eventos pasados, lo suficiente para que A.H.N. Roman supiera. No podía explicar todo. Aún no lo creo por completo. Tanto él como Alberu. Después de terminar la explicación, Cale miró fijamente a A.H.N. Roman, quien había estado en silencio mientras explicaba. A.H.N. Roman, que estaba organizando sus pensamientos, abrió la boca. ¿Quieres acceder a RMPAG? Es por eso que me contactaste. RMPAG. A Alberu, quien mostró dudas, él respondió. Es la abreviatura del nombre del juego. Rising My Precious Absolute God. Por lo general, lo llamamos RMPAG. Su expresión se volvió amarga. Azul murió antes de que pudiera verle la cara. Ese azul maldito. Fue en ese momento que la expresión de Cale se volvió sombría. Si usas a Taerang, podrás crear una nueva cuenta de usuario a través de la tablet. Esa era la información que deseaba. Taerang. La IA que reside en la omnipotente Spear de Alberu. ¿Y qué pasa con acceder a las cuentas de usuario existentes? Si tocas mal la información del cuerpo del usuario, no podrás acceder al juego en absoluto.
Es más seguro crear un nuevo camino y crear una nueva cuenta. AHN Roman añadió. Por supuesto, investiguemos también cómo acceder con la cuenta de Azul. Una sonrisa se formó en sus labios. Si el ID del juego que solía usar la líder de la familia Sangre Azul está vinculado a la cuenta de Azul, puede que haya rastros o información bastante interesante allí. Raon gritó en la mente de Kale. Humano. AHN Roman parece un villano. Así es. Humano, también tienes una expresión similar. Ya me lo imaginaba. Humano, la expresión de nuestro príncipe heredero es extraña. Kale apartó la mirada. Miró a Alberu y encontró sus ojos mientras éste miraba fijamente a AHN Roman. Alberu parecía sonreír con simpatía. De alguna manera, se sintió mal. Pero, siguió prestando atención a las palabras de AHN Roman. Pero ambas opciones tomarán bastante tiempo. Necesitamos al menos un mes. La frente de Kale se frunció. ¿En serio? Un mes. Es demasiado tiempo. Antes de eso, Kale tenía que ir a Apitoyu para encontrar a Choi Yun-gan, que había desaparecido. Sí, originalmente, solo se permite una cuenta por dispositivo. Transparent Co. Ltd es muy estricto en ese aspecto. Entiendo. Hay una forma más rápida. Oh. Kale preguntó rápidamente. ¿Cuál es? De repente, AHN Roman cerró la boca. Luego, miró a Alberu. Alberu vaciló, luego señaló hacia sí mismo. Yo. Sí, para ser precisos con la omnipotente Spear que tienes. Es un gran dispositivo que está equipado con IA avanzada como Taerang. Instalar el juego que te envié a través de Taerang en ese dispositivo debería ser fácil. Comillas. A diferencia de la demonio de sangre, la omnipotente Spear es un dispositivo nuevo y no hay problemas de cuenta, por lo que es muy fácil en comparación con los problemas anteriores. Por supuesto, enviar el paquete del juego a Taerang desde aquí es un poco difícil, pero yo también puedo hacerlo rápidamente. Una semana más o menos. Comillas. La mirada de Kale, que miraba en silencio a Alberu, y la sonrisa en el rostro de AHN Roman, que miraba a Alberu, perdieron la voz por un momento. Kale. Sí, Jung Nim. De repente, era el Jung Nim. ¿Quieres tomar prestado a Taerang por un momento? Pero tengo que ir a trabajar duro en Apitoyu, ¿sabes? Alberu. Cuando se registre la cuenta de usuario, será difícil para ti usar a Taerang mientras juegas, y necesitarás a Taerang cerca de ti todo el tiempo para poder acceder al juego, así que no puedes prestarlo a nadie. Kale y AHN Roman hablaron sucesivamente. Alberu miró fijamente a Kale como si pudiera atravesarlo. Yo también estoy ocupado. Gracias a ti, puedo salir y salvar el mundo sin preocuparme por Rohan. Jung Nim, te respeto. Comillas. Alberu se pasó las manos por la cara. En respuesta, AHN Roman le ofreció palabras de consuelo de manera serena. No te preocupes, mi hermano mayor y yo, me refiero a ese IA que mencioné antes. De todos modos, los dos te llevaremos en nuestro autobús. Comillas. Autobús. Es una manera fácil de decir que te ayudaremos a ser más fuerte. Comillas. Alberu suspiró profundamente. Lo haré, entonces. Kale sonrió con satisfacción. Jung Nim, confío en ti. Realmente lo hacía. Sería caótico en Apitoyu. Con Alberu, recibiría la ayuda de Taerang y AHN Roman para adaptarse al juego de realidad virtual Rampage y preparar varios fundamentos útiles para enfrentarse a la familia Sangre Transparente en el futuro. Bien, vamos a intentarlo primero. Alberu expresó positividad con una expresión un tanto molesta. Finalmente, la primera persona que sería el jugador del juego en el reino de Rohan sería Alberu Crossman. Y, emperador despiadado. Kale aún no sabía el caos que crearía este jugador. O, mejor dicho, ni siquiera había soñado con ello. Nota del traductor: después de adentrarnos en las llanuras centrales, a explorar el mundo de los dragones, y finalmente sumergirnos en la realidad virtual, jaja, la trama de esta novela se vuelve cada vez más intrigante y cautivadora. Asterisco. En cambio, Kale se encontró con un obstáculo. Comillas. ¿Qué es esto? De principio a fin, Ron explicó suavemente con voz amable.
Al saber que el joven maestro asistirá a la ceremonia de apertura para acompañar a la señorita Lily que pronto se transferirá, el decano de la academia le pidió que diera un discurso. Raon y Hong se unieron a la conversación. Wow, el humano va a dar un discurso. Debe ser divertido. Quiero ir a ver la academia pronto. Yo también, humano, yo también iré a ver. Ion, a su lado, estaba examinando el folleto explicativo del plan de estudios de la academia. Kale planeaba visitar la academia en silencio para proteger a Lily del demonio príncipe heredero y también para mostrar la academia a los niños de alrededor de 10 años. Por supuesto, Kale no informó al decano sobre su visita. Ron. Sí. El príncipe heredero ya le habrá dicho al decano, ¿verdad? Ron sonrió con benevolencia, sin decir una palabra. Kale se pasó las manos por la cara. RMPAG. Debe ser una pequeña venganza del príncipe heredero que se hizo cargo del juego. Ring tilde. En ese momento, recibió una llamada del espejo. Era un mensaje del dios de la muerte. Menor que permiso otorgado para mover el castillo negro. Mayor que... En el mundo dominado por los dragones, ahora era posible que el castillo negro, ubicado en el bosque de la oscuridad, se mueva en su totalidad a Apitoyu, el hogar de la familia Sangre Púrpura.